Hola, vamos a continuar reconstruyendo la historia de tu vida. Y para esta serie les recomiendo, como en las anteriores, tener su cuadernito en mano, porque nos ayudará a que los recuerdos que vengan sean conservados. Habitualmente los olvidamos por una razón, es decir, si no nos acordamos de eso es porque es difícil de procesar y lo más probable es que se nos vuelva a olvidar. Lo digo también por experiencia personal, no solamente la experiencia de otros. Entonces, el episodio pasado hablamos de reconstruir la historia de tu vida en el área académica. Porque lo dividí por áreas. Entonces, voy a hacer una recapitulación de lo que venimos hablando, no todo, pero tal vez les quiero compartir en la pantalla la imagen como del panorama general de lo que estamos haciendo. Ustedes pueden ver ahí una tablita que he denominado, un cuadro que he denominado juego complementario, y es el juego donde mezclo, digamos, cada área de nuestra vida, sea académica, social, familiar, sexual, área por área, para recordar qué relaciones tuve en esa área en mi vida, qué lugares recorrí, en qué tiempo sucedió esto, en qué momentos yo vivía lo que vivía. Y lo interesante de todo esto es poder recuperar ciertos recuerdos que se han borrado en nuestra memoria. Es un juego como un juego de cartas o algo así, donde nos ayuda a que sea fácil para nosotros reconstruir lo que hemos pasado, para entender por qué hacemos lo que hacemos y para dónde vamos. Ese sería el resumen. Pero bueno, regresando al cuadrito, tenemos relaciones, lugares y tiempo en el área académica. Tenemos también conductas que hicimos en esa área académica. Hay personas que fueron muy dedicadas o muy apáticas, o ambas cosas se dedicaron pero al mismo tiempo estaban apáticas a eso, tenían un sentido del deber muy, muy grande. Entonces esas serían las conductas, barreras, aquello que nos impidió lograr aquello que queríamos, aquellos intereses, aquellos valores que teníamos, no valores como en términos de morales o éticos de lo que es bueno o malo, sino de lo que valoramos, de lo que es importante para nosotros. Entonces quiero tomar un episodio a la vez para mezclar, por ejemplo, el área académica, qué relaciones tuve, un episodio, otro episodio, el área académica, qué lugares estuvo ahí. La idea es no solo reconstruir la historia, sino para qué lo hago. Y eso lo pueden ver en episodios anteriores, por si no los han visto. Entonces, hoy nos vamos a dedicar específicamente al área académica con relación a las barreras que hubo para yo disfrutar, aprender, sentir, que vivía, que era difícil, doloroso, incómodo, agotador. Y para ello, ustedes van a tener unas preguntas que les voy a hacer, por eso recomiendo tener el cuaderno en mano. Y lo digo porque si ven el otro cuadrito, hay muchísimas variaciones de episodios que voy a hacer. O sea, quiero hacer algo muy completo, porque es algo que también se me ha dificultado a mí, es cómo reconstruyo la historia de mi vida, en qué orden, por dónde empiezo, qué es lo importante. Tengo un montón de recuerdos desorganizados, quiero encontrar patrones, descifrarme, no desde la teoría, sino realmente que me ayuda a cambiar, a crecer, a que hoy sea una persona mejor que ayer y peor que mañana. Tenía que decirlo.
y que mañana pueda, sí, superar, más que superar es lograr cambiar. No se trata de algo ya lo superé, sino logré integrar, logré entender quién soy, para dónde voy, tener dominio de mi conducta, de mi emoción, más que dominio, es sí maestría. Entonces yo les comparto esta imagen de cada área. De pronto pienso hacer más áreas que las que están ahí, que académica, social, tiempo libre. Tal vez haga más, vamos a ver cómo se desenvuelve el proceso de los episodios y de la serie y cómo llega, pero por ahora quiero mostrarles que cada área de nuestra vida nos trae una sensación, un recuerdo y se entremezclan. Todo es tan complejo que se mezclan. Entonces por eso quise separar académica, social, tiempo libre, afectivo, sexual, familiar, salud, área espiritual, económica y laboral. Se entrelazan aprendizajes. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a pasar al tema. Y si ustedes están haciendo la serie en orden, significa que ya habrán pasado por las conductas que tuvieron. Yo les compartí el episodio pasado que mis conductas asociadas con la área académica eran querer descifrar, diseñar, escribir, sintetizar, entender, como un rompecabezas complejo, intensidad, profundidad, y esas conductas que estaban entre las hago y otras me inmovilizo y cumplo el deber y realizo la tarea por hacerlo. Estaba entre lo que valoraba y lo que tenía que hacer, lo que quiero y lo que tengo, y en esa disyuntiva me di cuenta que el patrón se sigue repitiendo de muchas otras maneras, como que hay un ladito donde se mete ese aprendizaje y vuelve a mi vida actual. Fue muy valioso descubrirlo y siguen habiendo territorios desconocidos en esa área, pero ha sido muy satisfactorio. O sea, cada vez que conozco algo más de mí, me gusta más, quiero más, ambiciosa. Eso es otra de las características de mi historia académica, pero que si notamos, no se pudo desarrollar. Hubo barreras que detuvieron ese desarrollo. Barreras, dificultades, obstáculos que se presentaron una y otra vez en la medida en que yo quería desarrollar esas conductas, ¿sí? Entonces, hoy nos invito vamos a notar barreras en nuestra historia académica. Vamos a anotar aquí en la pantalla, encontramos que hay gatitos. Venía diciendo que he elegido un dibujo para definir barreras, y es como algo confuso, algo desordenado, algo que yo dibujaba como un error, como lo dañé, entonces ya no se puede, algo que impide, que se ve desordenado. Lo elegí así porque fue la experiencia sensorial que me llegó cuando pienso en barreras. Y acá en la imagen van a ver que hay dos palabras, una que puse evitación y otra aproximación. Eso se refiere a que aquello que nos impide, aquello que genera un distanciamiento entre lo que queremos y dónde estamos, es, digamos, un dolor que quiero evadir, algo que está sucediendo que es incómodo, y termino por tomar una vía alterna para no sentir eso. Es una manera de evito un dolor, pero a costa
de que ya no busco y no persigo eso que quiero. O la otra opción es aproximarme a eso que sí necesito. Tal vez de forma inapropiada o también perjudicial para mí o para otros. Por ejemplo, hay personas que buscan atención de otros, afecto, cercanía de una forma inapropiada porque así se lo han enseñado, o se refugian en el estudio, en el trabajo, porque ha sido más reforzante esa aproximación que estar lidiando con otras cosas. Entonces, por un lado, sí se evita una cosa y se aproxima a otra. Pueden suceder simultáneamente, diría así, pero es más fácil cómo centrar la atención en a qué me estoy aproximando o qué estoy evitando, qué estoy recibiendo con eso. Puede sonar confuso, pero vamos a centrarnos en esto. Y es de nuestra historia académica, de qué nos alejamos y a qué nos acercamos. Nos alejamos de ciertas personas, ciertas actividades en nuestra, por ejemplo, nuestra primaria, secundaria, universidad, lo que hubiésemos estudiado, algo técnico, un curso, lo que fuese, un taller. Debimos haber evitado algo a nivel académico. Y de pronto esta pregunta evoqué recuerdos. Evitábamos exponer un tema al salón, evitábamos decir lo que pensábamos, evitábamos hacer preguntas por temor al juicio, a que nos equivocáramos y algo sucediera como una corrección, una humillación. ¿Y a qué nos aproximábamos en el área académica? Puede no ser muy claro para algunos, y si no es claro, pues no indaguen más, no es necesario cavar hacia lo desconocido y forzarnos, sino simplemente nos hacemos la pregunta y notamos que llega. Pero si sienten que hay algo ahí por averiguar y quieren hacerlo, también háganse caso. Solo digo, no hay que forzar teorías y hallazgos. Ellos van llegando en la medida en que uno se abre. Y, por ejemplo, cuando digo aproximación, yo me imagino que alguien tenga muy claro que cuando recuerde su historia académica pueda decir: yo recuerdo que yo sí me aproximaba a participar, a alzar la mano, a hacer todo las tareas que habían que hacer, y recibía mucha atención positiva de profesores y compañeros, de la nota, la buena nota que me ponían. Ahí hay una aproximación clara. Pero si por el contrario yo tengo más clara mi habitación, ahí hay más respuestas. Ustedes noten hacia qué área van, o si las dos se presentan con claridad también. En mi caso las dos se presentaron con claridad. Bien. Pero aún así esto sigue siendo muy vago, como sin orden. Vamos a ponerlo así. Aquí podemos ver cinco aspectos que nos pueden ayudar a reconstruir barreras. Y yo hago la pregunta: centrémonos en un momento de nuestra vida particular. Escojan un año o una época, primaria o secundaria. Escojamos algo específico. Yo, por ejemplo, escogería la transición entre tercer grado y cuarto, que me cambiaron de un colegio. Digamos, es lo que viene ahora. Ahí me sentía libre para expresar, para identificar y expresar necesidades acorde con lo que un niño puede hacer, su habilidad. Digamos, que pueda decir: mamá, papá, profesor, compañerito, esto necesito,
esto quiero, hagámoslo. Y cuando lo recuerdo digo, sí, en determinados momentos, con compañeros y profesores no tanto, con figuras de autoridad no tanto, pero sí con compañeros, sí. Hasta ahora caigo en cuenta y digo, oh, sí, esto merita escribirlo. Porque así sigue siendo, de alguna manera. Así sigue siendo. Obviamente puedo dirigirme a una autoridad, decir lo que necesito, pero el aprendizaje es mucho más cómodo con pares. Wow. Curioso, porque sí venía de un colegio donde yo proponía a mis amigas, juguemos esto, hagamos esto, y me seguían la cuerda. Me seguían los juegos. Apoyaban cuanta idea se me ocurría y se disfrutaban con eso. Ahora que lo recuerdo me parecía maravilloso y de alguna manera eso reforzó mis ideas posteriormente y mi sentir que lo que propongo es interesante y divertido, si sea para una o dos niñas de todo el salón que teníamos, más de 30 niñas, porque estudiaba solo con niñas en una época y después ya no, pero así fuera una o dos para mí bastaba porque había conexión. Entonces, si hubo un antes, eso me lleva a pensar que sí hubo un antes y un después en la identificación y expresión de necesidades, al menos con pares. Sí, entonces le voy a escribir. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué barrera había con la autoridad? Y también qué barrera empezó a haber después en mi vida con compañeros en el área académica. Porque luego sí me volví mucho más reservada. No confiar en nadie. Digamos, no tan claramente, porque sí revelaba ciertas necesidades, pero no las más profundas, no las más vulnerables. Y ahí es donde se me pierde la historia, es como en qué momento eso cambió y por qué. Entonces pensemos específicamente en necesidades académicas que yo quisiera decir, quiero leer esto, quiero estudiar esto, quiero explorar este tema, quiero crear mi tarea así, no me gusta esta tarea. ¿Se imaginan haciendo eso? Yo creo que casi todos conectamos en el tema en que nuestra educación no fue la más libre, sino... Entonces, volviendo al punto, identificar y expresar necesidades, vamos a aterrizarlo al área académica y es qué necesitábamos de niños, qué necesita un niño para aprender libertad, exploración, curiosidad. El mismo entorno académico lo promueve, la familia, toda la sociedad lo promueve y las pequeñas estructuras como, bueno, sociedad, familia, colegio, cursos, promueve esa libertad. Claramente yo respondo, no, yo no tenía esa libertad de decir lo que quería estudiar, había que obedecer a la autoridad, había que obedecer la regla, lo que hay que estudiar y se hace esta tarea porque yo lo digo, sea inútil o útil. Y ese era mi dilema.
Cuando niña no expresaba necesidades porque no había lugar a la pregunta. ¿Qué barreras habían que no había espacio para recibir eso? ¿Qué había en lugar de que no había espacio? Órdenes, assignments, porque me llegó en inglés, sí, tareas. No había, bueno chicos, exploren ustedes qué quieren aprender o vamos a proponerlo así. Esto es lo que hay que hacer, cada uno como lo quiere abordar. En lugar de eso crecí anulando mis propias necesidades y curiosidades académicas o de aprendizaje, poniéndolas en una cajita, guardándolas y diciendo para después, para cuando tenga tiempo libre. Y la trampa era que cuando tenía tiempo libre habían pedidos de mi madre, de mi padre, de la casa, de mi misma necesidad, de mi aseo, todo lo que hay que hacer, mi orden. Y cuando llegaba el ínfimo tiempo que tenía, estaba agotada. O habían interrupciones, siempre pasaba algo. La familia tenía tragedias familiares, dramas emocionales muy fuertes y esas curiosidades no pasaron, tanto que el patrón en mi vida era tener el libro que quería leer, maravillarme y decir lo voy a leer cuando tenga tiempo. Y se empezaron a acumular todos los libros que quería leer y en últimas los leía, pero no de forma ordenada, no de forma tranquila, sino a parches, por ratitos, por frasecitas, como un ratoncito escondido para poder estudiar y termina siendo triste. O sea, me río ahora un poco, pero es triste de verdad que mi hambre por conocer no se haya dado como quise y otras personas ustedes las pueden ver que su hambre sí las ha llevado a decir no me importa, lo voy a hacer. Y ustedes van a notar qué reforzadores tuvo esa persona, qué cosas le pasaron que fueron gratificantes y que le hicieron entender muy bien. Interrumpe a los demás para hacer lo que quieres, un ejemplo. O desagrada un poquito a los demás, no importa porque lo estás haciendo bien. En algún momento esas personas recibieron esa atención positiva de alguien o de algo o de su propia experiencia, que una persona hubiese sido desobediente y decir no, yo no hago nada, yo no sigo a nadie, me voy a centrar y que me peguen y que me regañen porque yo voy a leer este libro, y que haya sido tan gratificante lo que leyó y lo que creó un experimento y funcionó. Eso es un reforzador enorme frente al castigo que hubiese recibido, por ejemplo. Pero como la conducta yo la veo como un mar de raíces o algo así, un montón de raíces que tienen diferentes bifurcaciones. Entonces si haces A te pasa B, y si esa persona hizo C le pasa D. Lo curioso es poder indagar sin juicios de por qué no lo hice, por qué tú lo hiciste, pero Pepito tuvo una vida más dura y sí lo logró. Si empezamos desde ahí ya vamos sesgados y no vamos a encontrar muchas cosas porque los recuerdos no se van a revelar ante nosotros de una forma justa y realista como pasaron mientras tengamos un dedo señalador. Entonces, bueno, volviendo al punto, identificar y expresar necesidades, ya noto en mi historia y ustedes van a notarlo. ¿Qué pasó? ¿Fue una habilidad posible de desarrollar? ¿Sí o no? Si no fue así, ¿qué lo impidió? ¿Qué conductas de los demás hicieron que yo, o de los demás, o del entorno, la circunstancia, hicieron que yo no pudiera desarrollar esa conducta? Y en lugar de eso tuve obediencia, seguimiento de reglas, de normas, no cuestionar, o si la cuestionaba era para mis adentros, pero la dejaba igual guardadita. Y la función de eso es: Natalia no hizo lo que quiso, Natalia no hace lo que quiere, o cuando hay que hacerlo lo posterga, y cuando está frente al libro algo va a pasar. Ay, me faltó esto, entonces voy y lo hago. Ya yo misma replico mi pasado. Y lo digo en términos así súper negativos, no significa que sea así. O sea, hoy en día sí hay muchos cambios en mi vida, claramente, pero yo me tiendo a describir el escenario más catastrófico, digamos, o más, pues para poner luz a eso y decir, claro, voy a seguir puliendo las pequeñas cositas que quedan. Eso es algo habitual que van a escuchar en mis videos, y por eso hay comentarios o críticas de: pareces una persona muy perdida, no deberías estar haciendo videos de
de psicología o algo así, porque literalmente yo digo, me siento perdida. Pero bueno, ese es otro tema que a veces me gusta señalar un montón para invitarlos a todos a que noten y describan sus emociones sin vergüenza o con ella, pero háganlo ante sí mismos y ante los demás en quienes confían. Entonces, bueno, notando eso, resumiendo, a nivel académico yo tuve necesidades en el punto 1. Bien, entonces escribí la necesidad. ¿Cuál fue mi necesidad? De niña, aprender y crear, dejarme guiar por la curiosidad y la exploración, leer, crear, hacer rompecabezas con la tranquilidad de que no me iban a interrumpir, de que podía sumergirme y concentrarme en un libro. Miren, interesante, la concentración fue algo que se afectó muchísimo, el sumergirme, el perderme como quien se abstrae de la realidad exterior y empieza a indagar en un tema como un científico en un laboratorio o algo así, donde se sumerge, y esa era mi sensación, mi necesidad. Pero fui sacada una y otra vez de ese lugar, que luego, después de los años y con tantas situaciones que pasaron emocionalmente, familiarmente, y no solo las interrupciones, sino todo ese mar de cosas, hizo que después la concentración no fuese la misma. Después yo podría decir que hay un antes y un después a lo largo, no en un periodo específico, sino a lo largo de los años, una curva de cambio en el nivel de concentración, de mi atención. Pregúntense si les ha pasado lo mismo, porque no es que sean distraídos. O sea, una persona no es distraída porque sí, ha aprendido esa conducta también. Bien, entonces, volviendo al punto, hay necesidades. Puse acá necesidades de aprender y crear que no fueron expresadas, por lo tanto no fueron satisfechas. Significa que hoy en día mi necesidad de aprender y crear, ¿qué ha pasado con esa? Pregúntense si esa necesidad pasada académicamente hoy en día ya está satisfecha al 100% o si hay retazos de esas dificultades y barreras. Ya sé que las barreras fueron, si voy a nombrar barreras aparte de las interrupciones a nivel familiar para aprender, a nivel escolar era que habían órdenes, había una parte arbitraria, había una educación arbitraria, nadie cuestionaba. ¿Esto le interesa al niño? ¿Esto le interesa a Natalia? Ni Natalia ni ninguno. Ahí no había cuestión de que fuera interesante para el niño. Es lo que hay que aprender. No hay un equilibrio entre, bueno, la sociedad cree que hay que aprender que Colón llegó a América. Perfecto. Hay que aprenderlo porque es cultura general. Soy la menos conocedora de cultura general. Precisamente por eso, porque me desconectaba un montón de esto no es útil, y algo en mí decía no, entonces me distraía. Otras cosas me parecían interesantes, pero si hubiesen sido como algo a indagar, qué interesante esto pasó, averigüemos por qué pasó, qué hubiese sucedido si, o no más que hubiese sucedido, sino cómo fue para las personas que estaban acá cuando llegaron, los españoles, bueno, cantidad de cosas interesantes por compartir, pero no se promovía la curiosidad. En lugar de eso había una orden, algo arbitrario. Yo viví lo inútil, la experiencia personal. Esto no es sino compartiendo mi historia para que ustedes se inspiren a la hora de indagar lo que pasó. Si yo fuese a decir eso, mi necesidad de curiosidad, aprendizaje y creatividad no fue satisfecha. En lugar de eso, lo que pasó fue que la tuve que guardar porque
no había lugar para eso en el sistema educativo, ni en el colegio mismo, porque hay colegios donde sí lo deben promover, creo, ni a nivel familiar, donde las ideas no eran interesantes, las ideas de Natalia niña no eran interesantes, eran infantiles y la niña está preguntando por qué tal cosa. Jaja, qué bobada. Y esa reacción no hizo más que reforzar en mí el concepto de que mis ideas son tontas. Y hoy en día eso llega, pero se esfuma. Obviamente he hecho el proceso de indagar y decir, claro, mis ideas no son tontas. Al menos no para mí, no deben serlo. Si son para otra persona, pues sí, válido. Pero no lo son para mí. Y eso es lo chévere. Por ejemplo, en el canal, pues no tengo millones de vistas. Genial, hay gente para la que no es útil esto y otras personas sí. Es divertido para mí, sí. Es interesante para mí, sí. Eso es lo importante hoy en día, pero no pasó así para la niña que fui. Un niño no comprende, es normal que no importe el colegio, ni el televisor, ni papá y mamá. No, lo importante es que yo lo pienso. Eso no es muy factible a menos de que tenga un cómplice, una abuelita o un amiguito que le diga, claro que sí, esto es súper interesante, somos los diferentes, vamos a hacerte cuenta que esto de nosotros es válido y los demás pues no les gusta. Tiene que tener algún referente, un libro, un cuento, algo, una película, algo que le haga clic en no es inválido, no es insuficiente, no soy, si no estoy equivocado en mi existencia, pero si todo lo refleja. Y hoy en día nos pasa, no siendo niños, nos pasa con las relaciones que tenemos. Alguien nos dice algo desagradable y de una vez empezamos a pensar, ¿será? Incluso siendo adultos. Pero bueno, habiendo notado esto, de que se basaba en órdenes, barreras son órdenes, de razón hoy en día las órdenes y las normas me saben a lo incómodo porque es, ¿y para qué pones esta norma? ¿Tiene sentido? ¿Se puede cumplir? ¿Cómo se puede cumplir? Indagar, el preguntar, el cuestionar no fue premiado. Hoy en día lo he guardado y necesito desbloquear esas barreras para seguir mi curiosidad, mi exploración, mi cuestionamiento. Desbloquear esas barreras que hicieron en el pasado que yo dejara mi aprendizaje estancado. ¿Tiene sentido lo que digo? Curiosidad, exploración y cuestionamiento. Es parte de mi esencia. Sí. Siendo así, el resto de áreas podemos hacer lo mismo. Puedo experimentar y mostrar emociones en mi área académica, emocionarme con curiosidad, decir, wow, es increíble. No, después de eso había temor al juicio, como, ¿a usted le gusta estudiar? ¿Y el que dirán los demás? ¿Qué otra cosa aparece en mi historia? Si yo fuese, pregúntense esto, si ustedes hubiesen mostrado sus emociones, experimentado y mostrado emociones en el aprendizaje, en el colegio, tanto agradables como desagradables, ¿qué hubiese pasado? Si un niño muestra su desagrado frente a una tarea, se le comprende, dice, claro, no es para menos que te sientas así porque esta tarea no te sirve, sientes que no te sirve, te aburre, estás agotado de una jornada larga, no hay silencio en el ambiente, todos los niños están nerviosos, no sé, están ansiosos. Pregunta, mostrar esas emociones era bienvenido por profesores y compañeros? ¿O el entusiasmo también era bienvenido? ¿O era catalogado de nerd, ese niño interesado? ¿O el que decía, sí hay tarea, profesora? Y el niño quería genuinamente para compartir lo que había hecho y creado y los otros lo miran mal. Indaguen en todos los aspectos de ese corazón, de esa persona que fuimos, de ese niño o niña. ¿Pude sentir y mostrar mis emociones en el entorno escolar? A mí me queda una sensación de que no, yo tenía poker face.
no podía ni una cosa ni la otra, no quería revelar nada porque todo podía ser usado en su contra, en mi contra. No que hubiese estado en un entorno muy grande de bullying, pero sentía la parte, la posibilidad estaba latente ahí que sucediera. Incluso pasaba, pero no por la parte académica. Era un colegio pequeño y afortunadamente pues no sucedió eso, pero estaba ahí. Creo que las personas se relacionan mucho con este tema del bullying, o ha sido normalizado en ciertas generaciones, como sí, molestábamos un poco, pero espera, pregúntate si eso te llevó a anular emociones o a buscar no experimentarlas y no expresarlas. Hay algo interesante y yo resumo ese punto, ese tercero, en que no pude mostrar auténticamente mi autenticidad y mi parte genuina a la hora de aprender. Hoy en día, ¿cómo se ve? Puede ser que yo trate de no emocionarme demasiado con algo porque sigue siendo algo infantil, como ¿para qué te emocionas con el hecho de que las hormigas hacen un equipo? Como algo en mí me dice, eso es inútil, o sea, ¿para qué póngase a hacer algo importante con su vida? Pregúntese algo valioso para la sociedad y se conecta con el punto anterior de la norma. Y la norma y la expectativa era que no desarrolláramos curiosidades porque a muchos adultos les molestaba eso, no tenían respuestas, les quitaba tiempo, no tenían despierta su curiosidad. Entonces también se lleva el mostrar emociones, se lleva el que mi cuerpo no podía correr como niña porque también podía ser. Yo me imagino corriendo como una niña así saltando y bailando, iba a ser vista como infantil. Y en su momento, miren que sí hay un recuerdo de que yo llevé una lonchera una vez y un niño se burló mucho por esa lonchera y no volví a llevar lonchera, sino otras cosas, como que llevaba una pequeña bolsita, o sea, algo. Y eso que no fue un bullying de insultos o de groserías, pero marcó solo para no recibir esas risas y esas burlas. Así que notemos que la parte auténtica en nuestra parte académica, no me refiero solo al aprendizaje, sino el entorno también en el que crecimos. Si yo no me siento segura expresando mis emociones en un entorno, así sea con un amigo, tampoco lo voy a hacer en la clase cuando traten un tema académico. Todo está conectado. Y si hoy en día yo me permito la pregunta, experimentar y mostrar emociones al aprendizaje, ¿qué sería? Habría mucho asombro y muchas sonrisas y mucha perder el tiempo en inutilidades. Así que me invito a la concentración, que fue el punto anterior. Me invito a no ponerme más órdenes a mí misma, no mostrarme de forma arbitraria. Natalia, tienes que estudiar esto en psicología porque es que todos los psicólogos estudian esto. Y yo digo, ¿y si no me interesa eso, sino eso? ¿Y si no quiero hacerlo así, sino así? Y algo en mí me dice, no seas rebelde, ven, me jalo de la orejita, no vas a hacerlo así, no vas a hacerlo así, vas a hacerlo como la sociedad lo espera. Mira los canales de YouTube que tienen cantidad de vistas, ellos los hacen así, tú deberías hacerlo así. Y yo, algo en mí se rehúsa. Está ese escenario, esa disyuntiva entre la Natalia niña y la Natalia adulta, digámoslo de esa manera, en una metáfora donde la adulta le dice a la niña, no lo vas a hacer a tu manera, la sociedad tiene expectativas, no lo vas a hacer a tu manera porque es infantil, no te va a llevar a nada, es diferente, no gusta. Todo lo que me hicieron sentir yo ahora me lo digo. Curiosamente, ahora reconstruyendo esta historia puedo permitirme, y ustedes también noten sus patrones, porque todo esto lo revelo para que ustedes digan, bueno, ¿cuál es mi historia? Si tuve recuerdos, ¿qué me pasó? Y ordenar la información y darle sentido. Y es conectando el punto 1 con el 2, me puedo permitir la curiosidad, las no reglas. A mí me encanta cuando yo misma me digo no reglas. Me inspiro tanto, es como si una niña dentro de mí dijera, ay, me encanta, no hay reglas, todo es posible. Todo es posible, se abre un mundo nuevo y me brillan los ojos y
algo en mí revive esa niña que no pudo atravesar su curiosidad por las barreras que hubieron. Entonces, recordemos esto y conectemos puntos. Recordemos que lo que nos pasó no tiene que definir nuestro presente y futuro. Para eso estamos reconstruyendo la historia. Hoy en día podemos identificar qué necesitamos y expresarlo, experimentar emociones y expresarlas. Y puedo durar un montón de tiempo hablando de esto, pero bueno, lo voy a hacer, o sea, si lo amerita. A veces ese es otro pensamiento, un video largo no va a gustar y la gente no lo va a ver porque ya me han dicho que no haga videos tan largos donde se aburre. Y vuelvo a pensar, ¿por qué esto me controla? ¿De qué está hecho mi vaso? ¿Por qué no digo, esto me sirve a mí, puede servirle a otro? Obsérvense cada momento, porque miren, aquí en tiempo real yo les voy diciendo, esto siento, esto pienso, esto tiene una historia. Lo largo del video influye en la manera en que lo hago, bueno, todo esto. Entonces, volviendo al punto 3, para ver si me gasto menos de 2 horas, es la comunicación bidireccional. Se refiere a poder dar y recibir retroalimentación de otro, tanto positiva como negativa, en el entorno escolar con compañeros y profesores. Pude yo y pudieron ustedes expresar una retroalimentación al profesor, positiva o negativa, o a compañeritos, y fue bienvenida. La recibían de forma sana de profesores y la daban de forma sana. Imagínense ese nivel de libertad, ese paraíso. En mi historia, no, claro que no. ¿Cómo le voy a decirle al profesor, profesor, usted hace la clase muy aburrida? No. O profesor, nos puso a leernos un libro y muy interesante, pero usted no ha hecho un ejercicio más allá, analicemos más allá. Eso era humillación frente al profesor y se enojaba, pues no sé, en mi mente. Hubiese sido así, no podía comunicarme bidireccionalmente. Nuevamente volvemos a las órdenes, a las normas, al yo mando, usted hace caso, que estuvo en hogar y en todos los entornos, creo que lo hemos vivido. El yo mando y usted sigue las normas y su punto de vista es inválido porque usted es un niño y usted no sabe. Y si recordamos cuando éramos niños, nos dábamos cuenta de todo, sabíamos todo. O sea, no tenían que contarnos las cosas porque ya lo sabíamos antes. No sé si alguna vez les pasó, pero yo confío en que los niños son muy perceptivos y lo hacen, pero en cierto momento reprimen eso, lo guardan, lo olvidan, como para decir, no, ojos que no ven, corazón que no siente, me hago el que no pienso, no veo nada. Y ya. Y anulamos ese pensamiento despierto, profundo, complejo. Bien, regresando a todo esto y mirando el punto de la comunicación bidireccional, si yo hoy en día fuese a comunicarme de forma bidireccional con personas de las que aprendo o enseño, pediría retroalimentación positiva y negativa y la daría también. Sí, me cuesta, tal vez. La negativa, tal vez. Tal vez sí. Porque temo que las otras personas se ofendan. Pero me pregunto, ¿en el área académica pasa? Sí. En el área académica, un curso que hice hace poco. Claro, un curso que hice hace poco, ya me di cuenta. Que ¿cuál es la barrera? Que no hay espacios para no hay espacios académicos dentro de las clases para decir, bueno chicos, ¿qué faltó? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cómo me pueden regresar a mí un feedback de cosas a mejorar y cosas agradables o útiles que vivieron? No hay esas preguntas en cursos, en lugares así, no. Pocos lo hacen. La sociedad no está diseñada para esa retroalimentación, casi en ningún área. Pero los que son inteligentes, y de hecho en el tema de negocios, las personas que son inteligentes a nivel me refiero a inteligentes en términos de, si yo chequeo con el otro cómo le estoy llegando,
eso es garantía directa de que se va a quedar conmigo, sea un cliente, sea una pareja, un amigo, un familiar. O sea, es garantía de que si tú estás bien, estamos bien, yo también estoy bien, estamos bien. Algo mutuo. Entonces, resumiendo ese tercer punto, no había libertad de expresión de ideas, y yo tengo hoy en día que permitirme libertad de expresión de ideas, de críticas también. Y yo era una persona que criticaba mucho el tema de la educación, quise ahondar en eso, pero lo dejé porque dije, esto no va a cambiar. Y ahora tengo recuerdos muy fuertes de la Natalia que dice, esto va a cambiar, esto va a ser así, la educación no puede tener esto, como unas propuestas, y vienen a mi mente y vuelve la emoción, pero vuelve la sensación de no, barrera, no va a pasar, a nadie le va a gustar. Pero otra parte de mí dice, sí va a gustar, porque esto lo necesitan todas las personas. Los niños están sufriendo con esas materias que sienten que no les aportan, con la tarea, el drama de la tarea es eterno. Yo creo que los domingos en la noche para niños y padres sigue siendo un tema en el que creo que puedo aportar, pero lo voy a dejar como para mi serie de proyectos, a que ya pueden ver de pronto si la renuevo. Pero aquí hay un tesoro, y es a nivel de comunicación bidireccional. Yo puedo acostumbrarme a esa libertad de expresión, a dar y recibir retroalimentación. Hoy en día mi fuente de aprendizaje puede llegar a estar desde ese lugar. Quiero acostumbrarme a dar y recibir retroalimentación. Debo pensármelo porque creo que no estoy capturando aún la esencia en mi historia de cómo eso me impactó y qué necesito hoy hacer, qué me impidió. Ya, críticas, pedidos, preguntas. Se conecta con el tema, el primer punto es que todo está conectado. Pedidos, preguntas, críticas. Ya sé qué es lo otro. Me volví muy solitaria. Necesito aprender a conectar con otros en la creación de contenido. Me refiero no solo contenido, casi no, en la creación de proyectos, porque el tema de ser solitaria hizo que la comunicación bidireccional bajase mucho. Esa habilidad, claro, yo preferí empezar a hacer todo sola porque me era difícil decirle a una compañera, oye, no estás trabajando igual, en igual ritmo, no estás haciendo esto y lo otro. O no quiero hacer esto, no lo hagamos. Claro, ahí viene un tema de libertad y trabajar en equipo. Curioso, abrirme a que haya un otro en mi mundo de aprendizaje y que es seguro. Interesante. Reconstruyendo la historia vemos que sí, yo creo que no tuve ese compañero o compañera donde equiparáramos curiosidades. Dios mío, claro, así me llegó. Llegaron todos los ángeles. Una luz así de esa de las películas. Claro, abrirme a que haya otro en mi mundo de aprendizaje. ¿Por qué esto es tan impresionante para mí? Porque no me había dado cuenta que esa habilidad de comunicación bidireccional no pudo suceder porque yo me fui a un soliloquio, me retiré a un espejo a decir, ¿qué nos interesa a nosotras, Natalia? Porque afuera no encontraba una persona que dijese, vamos a estudiar las hormigas o vamos a mirar el cielo. Tal vez lo veía, en la universidad lo empecé a ver, en el colegio era más conmigo misma, entregaba un trabajo de curiosidades y de preguntas, pero no iba más allá, no había diálogo ni retroalimentación. No me decían, esto te quedó interesante, esto no quedó tan interesante, no me parece. Mejor dicho, no había retroalimentación del impacto que había en los trabajos que hacía, los ensayos.
Después en la universidad habían propuestas interesantes como la de Carl Sagan, ¿cómo se dice? Donde el mismo texto de no hay preguntas estúpidas me pareció maravilloso y se volvió a quedar ahí. Era como un sí, hay gente maravillosa en el mundo pensando cosas. ¿Y qué dice el profesor? Interesante, siguiente lectura para la próxima clase. Y yo decía, pero acabamos de hablar de las preguntas, ¿por qué no seguimos preguntándonos de este otro tema y conectamos y indagamos? Creo que es por lo que sí hay que tener un orden, y ahí viene un truco, y es que mi pensamiento divergente se puede ir demasiado expansivo y puede generar una cierta desorganización. Por eso ser docente no sería algo para mí como del sistema educativo, porque me gustaría conectar todo con todo y tendría que haber una cierta flexibilidad, mucha más de la que ellos tienen. Entonces, bueno, volviendo al tema, abrirme a que haya un otro en mi mundo de aprendizaje, porque tuve que tener el soliloquio. Y es triste, o sea, me llega como una sensación de necesidad, de esas carencias, de decir, no he dejado entrar a nadie, no es porque no haya querido, sino porque no conozco entornos donde ese tipo de exploración pueda suceder. Creo que están en lugares de aprendizaje profundo, como pensaba que estaban en las universidades y no, pensaba que estaban en las empresas y no. Es más una cuestión de que me he cerrado en la burbuja, pero la invitación es que notemos cuándo pasó. Sí, yo creo que fue como gradual también, pero sobre todo que la barrera es no hay espacio al diálogo y necesito proveerlo. O sea, preguntémonos que la habilidad de comunicación bidireccional funciona para algo, o sea, funciona para decirnos las cosas y crecer. Y en mi caso hoy en día, si yo aplico esa historia al presente, indica la importancia de poner mis preguntas afuera como lo estoy haciendo en el canal y generar un diálogo abierto a dar y recibir, retroalimentación, darla, recibirla. Sigue estando la pregunta de si otras personas se sintiesen como yo, tampoco sabrían dónde encontrar esas conexiones de curiosidad, de exploración. Hay entonces en la sociedad una carencia de vínculos significativos para el crecimiento mutuo y el aprendizaje y el desarrollo de proyectos. Sí, puede ser otra idea. Y ustedes se van dando cuenta que a medida que voy reconstruyendo mi historia, me voy dando cuenta qué puedo hacer ahora y para dónde voy. Si notan como hilo entre qué pasó, qué no pudo desarrollar, cómo hoy en día se ve, cómo hoy en día puedo voltearla. Por eso quisiera que reconstruyéramos historia, por esa razón, porque ustedes me da muchísima curiosidad que los que me escuchan tienen proyectos y sueños y tienen un mundo y pueden llegar a ser Albrecht o cualquier, me refiero a personas que tengan las ganas y el potencial y la curiosidad y la necesidad de ser quienes son, y no ha habido un lugar para ellos, para ustedes. Y si tienen ideas así brillantes y esa comunicación bidireccional no se ha podido dar, ese experimentar y mostrar emociones no se pudo dar, ese identificar y expresar necesidades no se pudo dar, pero justo son los aliados para que desarrollen y sean quienes son, pues me parece como la oportunidad, la cosa más maravillosa. Bien, entonces, resumiendo el punto 3, sería acostumbrarme a decirle al otro, esto fue útil de ti y esto no. Tanto a un libro también, porque a veces está la dificultad de, esto será útil para otro, ¿será que yo no lo estoy valorando?
digo, no, voy a tener el diálogo conmigo, con otro, con el pensador de un libro que murió hace tanto tiempo y decir, discriminar y separar, esto para mí sí me aplica y esto no, y es válido, y tener la libertad de eso, es dar una retroalimentación, así no sea alguien que esté vivo, pero sí decir, esto que hiciste fue tan útil, esto de pronto no, y dejarme ser, dejarme en paz, es decir, sí es válido, no estoy juzgando al actor, estoy diciendo lo que pienso, diciéndole a él en mi mente y recibiendo de esa persona. Hay algo más por explorar, dar y recibir. Lo que más me puede costar sería dar retroalimentación negativa, decir esto no, separar lo que no, sin sentirme culpable, y decir esta información de este texto no fue, no aportó, de este video, sin culpa, sin más que culpas, es sin recriminarme o sin avergonzarme de que estoy juzgando o estoy despreciando un conocimiento valioso. Y recibir retroalimentación positiva es aprender a disfrutarlo, a decir, lo hice bien, esto está siendo creado de forma valiosa. Creo que serían las habilidades que fueron un reto, recibir retroalimentación positiva y reconocimiento de mí o de otro, más de mí. No que no me cueste recibir la negativa, creo que también, pero tal vez le recibo y digo, ¿y cómo se puede mejorar? Listo. Y dar la positiva también es algo que me gusta bastante. Me gusta mucho expresarle a las personas cómo me aportan, cómo me sirven, cómo me encantan. Sí, me encanta eso. Creo que es una de mis habilidades de estrella. Bien. Vamos por la cuarta, cercanía interpersonal. Como yo no sé si llevamos hora y media, no sé, pero si alguien quiere traer comida o algo para seguir. Lo digo porque cuando lo he escuchado en videos me maravillo y digo, ay sí, me encanta seguir esto con un té o un juguito o una fruta. Bueno, o una ensalada. Cercanía interpersonal se refiere a la vulnerabilidad, a la confianza que hay entre dos personas y yo creo que no me he abierto a confiar en los entornos académicos. A abrirme a decir con vulnerabilidad las cosas, a dejar ver mi emoción, muy relacionado con la segunda también. Si me permito ser vulnerable en el aprendizaje y confiar en otro, revelar mis curiosidades, salen recuerdos de cuando no podía hacerlo, si no había espacio para emocionarse de esa manera en mis entornos. Creo que eran los ñoños, no sé cómo decir, o los nerds, los que se emocionaban con el conocimiento. Y si bien no era castigado, pues tampoco era como, no había un lugar, era como si yo no hubiera un lugar, como si fuera una extranjera o un extraterrestre, o llegara con maleticas a un lugar de acá, ¿dónde está mi casa? Mi casa teléfono, como E.T. Y es como nuevamente viene el tema de la conexión con grupos de la comunidad que no sucedió para esa vulnerabilidad y esa cercanía, decir, a mí me gusta estudiar las estrellas porque son hermosas, son maravillosas. Vuelve como la herida de lo infantil, que es aprender, que es olfatear, que es gozar con eso. Y por eso no fui cercana interpersonalmente a nivel académico con nadie de mis aprendizajes. Era juzgado como infantil, bien, interesante, por quienes, principalmente familiares, y el sistema educativo o el colegio específicamente, pues lo ignoraba, no había espacio para eso, había demasiado espacio para el currículum y las tareas. Por lo que me queda hoy en día
el sí trabajar muchísimo con la estructura, o sea, con la estructura rígida versus una propuesta o estructura libre. Creo que sí, la herida, hay dos heridas ahí interesantes. Y es la herida de lo infantil y la herida del tiene que hacerlo porque es una orden y porque yo lo digo, porque es una tarea. Esto va verticalmente. Es una relación vertical. Uy, me suena mucho eso. Yo no veo una relación vertical en el estudio. No, no puede ser. Ahí está. Perfecto. La autoridad o una relación vertical. Vamos a trabajar con esos dos elementos que me pueden llevar a una vulnerabilidad, a una confianza, a una curiosidad, exploración. Creo que sí. Si yo rompo los aprendizajes de una enseñanza vertical, impositiva, sí. La norma me llega así, como recuerdos de norma, mamá, tarea, profesora, colegio, domingos en la noche. Creo que los domingos eran muy, mañana tengo que ir a estudiar. Y en sí mismo lo disfrutaba estando ahí, veía personas y al menos aprendía algo, porque yo decía, bueno, ese es el único acceso a conocimiento que tengo, porque lo otro, no había internet. Y los libros que tenía los he leído varias veces. Y varias veces era así como muy por encima. Oye, sí hubo una época en que podía leer. Se me había olvidado. Otra vez los ángeles aparecen. Sí había una época en que podía leer. Ya lo vi. Ustedes, no sé si les pasó, pero en algún momento cuando fueron considerados niños decían es válido porque es niño, pero ya creció, tiene responsabilidades. Entonces yo recuerdo que sí podía leer cuando estaba de primero a tercer grado de primaria, porque era una niña, o una vez me partí el brazo, estaba incapacitada. Natalia, no la podemos poner a hacer nada, vaya, lea. Y yo, partí el brazo, vamos a leer, gracias. Entonces alquilaba, rentaba, no recuerdo cómo se dice, pedía prestado libros de la biblioteca. Y eran libros preciosos, me encantaban los dibujos grandes con pasta dura, de hadas, me encantaban. Y me los leía completos, podía tener la concentración, la tenía, pero podía tener el espacio. Porque era una niña y bueno, la niña no tiene que hacer muchas cosas. Aunque sí me pedían cosas, pero no tantas como después. Y luego el colegio pidió más deberes. Era eso. Me cambié a un colegio donde pedía más tareas. Había un colegio de primero a tercero donde no pedía casi tareas. Yo era feliz, pero no estudiábamos mucho ni aprendíamos demasiado. Pero tenía tiempo libre para leer y aprender. El tiempo libre para mí ha sido una bendición. Todavía lo aprecio tanto. O sea, lo aprecio tanto que mi mismo trabajo no es un horario de oficina. No es un horario de oficina, es un horario donde yo tenga espacios para seguir nutriéndome, aprendiéndome y dar lo mejor en mis consultas. No es un espacio de trabajo de 8 a 6 de la tarde y el resto del tiempo, no. Para mí la nutrición y el aprendizaje es básico. Así que ya me di cuenta, tenía más tiempo y menos interrupciones, más tiempo en reconstruyan su historia, no se queden ahí, vamos, esto es valiosísimo. Más tiempo en el colegio de primero a tercero y en casa, o sea, más tiempo de colegio porque no habían tareas y no interrupciones de madre porque como era una niña, pues la niña no la voy a poner a limpiar el techo y el piso y la ropa y todo, sino la niña debe aprender los deberes de toda mujer, pero todavía no, esperemos que pase a cuarto grado, digamos. Entonces, claro, hubo un antes y un después
yo ya no volví a leer. Yo ya no volví a leer. Al menos no, se fue perdiendo. Mi mundo de lectura era en ese colegio. Las profesoras tampoco eran muy autoritarias. No era chévere porque yo sabía que perdíamos el tiempo y no aprendíamos absolutamente nada, pero me dejaban en paz. Y era, no me pidas algo que es a tu manera. No me pidas hacer un mapa donde lo hago y qué. ¿Cuándo vamos a viajar a ese país? Bien. Hola. Bueno. Qué emocionante. Hay un antes y un después, que tengo que darme ahora más tiempo y no interrupciones. Esas son las dos claves. Regresar a eso es darme más tiempo y menos interrupciones. Por eso hoy en día sí abordo mucho el tema de mis horarios y no estar con el celular todo el tiempo, no interrupciones, no notificaciones, para centrarme y que mi atención vuelva. Ser la madre y la profesora y el profesor y el padre mío que no tuve. Y no hablo mucho de mi padre, él estaba muy ausente, no muy ausente, pero ausente de mi mundo académico, desinteresado. Esa niña aprende normal, que ella vaya a su colegio y aprenda lo suyo. No es interesante lo que piense. Hoy en día sigue siendo así, o sea, no es que entre mis padres y yo haya una relación de ¿qué piensas? Cuentan. Tal vez de mi parte sí, y ellos también, pero hoy en día se mantienen patrones de, pues si nunca les ha interesado explorar sus ideas y las de otros, es natural que pues no vaya a pasar, ¿no? Las personas no cambian de la noche a la mañana. Bueno, continuemos. Eso no está pasando. Negación. Bueno, y quien llegue a este punto del video es porque tiene consistencia, tiene fuerza de voluntad. Bien, cercanía interpersonal me llevó a descubrir lo vulnerable que quiero ser para confiar, para entregarme una tarea. Vulnerable es entregarme, no interrumpirme, perderme en la tarea, las no reglas. Perderme en la tarea me refiero en la actividad. Las no reglas. La no imposición de un pensum de razón cuando yo diseño, como voy a trabajar esto, estudiar esto y esto y esto y luego esto, y lo pongo a un aprendizaje en mí, es como, no quiero. Déjame explorar, déjame leer el libro, déjame en paz, vete Natalia. Bien, entonces, el punto final del 5, para ir conectando todo, porque ya tengo acá en mi cuaderno, yo soy muy visual, necesito rayar y conectar ideas, y es, antes de llegar al punto 5, vamos a redondear que mis aprendizajes de que era infantil y era perder el tiempo y no era útil, dejarse llevar por curiosidades y era el que los demás mandaran y yo no mandara, hizo que yo cerrara mis curiosidades, no fuese interesante, guardara emociones y necesidades, no diera retroalimentaciones, no fuera dueña de mi mundo académico y por lo tanto, vamos a poner algo interesante y por lo tanto la libertad de aprender y la curiosidad no ha desplegado sus piernas al nivel, porque sé que tiene un nivel muy alto y también me atemoriza. Me atemoriza porque digo, ¿y a qué horas voy a comer? A ese nivel. Bien. Entonces, manejo del conflicto se refiere a cómo yo lidiaba con un conflicto específico en el área académica, si lo generaba o lo evitaba. Y claramente yo puedo decir que evitaba. Nunca sentí que debía afrontar un conflicto específicamente. Nunca sentí que debía afrontar un conflicto específicamente con un profesor o que dijera, bueno, ¿por qué me puso esa nota? No me parece.
Oh, acabo de tener un recuerdo del punto 3, la comunicación bidireccional es darle retroalimentación a una persona, tiene que ver con eso también. Y es decirle al profesor, por ejemplo, profesor, no le dije, pero pude haberle dicho por evitar tal vez un conflicto, o hacerlo sentir mal, o recibir de él un juicio. Y es, tú no me has retroalimentado el trabajo, porque lo ocultas, hablemos de eso. Yo sí le pedí un trabajo y un ensayo muchas veces que me lo devolviera, pero no quiso. Y yo pensé, o es tan malo el ensayo que no quiere retroalimentarme, o es tan bueno que se lo quiere quedar, o es tan aburrido y tan irrelevante, o tan poco importante que lo perdió. O sea, pero ¿por qué me huye? Y siempre me quedó la duda y no retroalimenté eso, y tampoco fui a decirle a los coordinadores ni nada. O sea, para mí era como, es tan poco importante mis ideas y este pedido que no armemos de esto un problema. Siempre evitando, con tal de que estemos bien. No voy a decir nada, no más problemas de los que ya tenía en casa y demás. Entonces, interesante ver que cuando hay que hablar por las cosas, sí hay que hacerlo, y que eso no implica, o sea, un peligro. Hoy en día evito conflicto en el área académica, pues es que no. Sí, bueno, hace poco terminé una maestría y sí podría decir que evito el drama innecesario, pero cuando hay que tenerlo, tal vez si lo expreso, a ver. Sí, lo evito a toda costa, pero si hay que tenerlo, lo tengo. O sea, tampoco voy a permitir violencias. Interesante. Hay una tendencia a evitar dar retroalimentaciones o hacer pedidos para evitar como esa discusión. ¿Qué me lleva a pensar esto? No es muy relevante en el área académica, tal vez para mí, porque no creo que elija entornos donde tenga que discutir. Lo haré si es necesario, pero no los elegiré eligiendo. Entonces es fácil decir, bueno, no los tengo, pero para nuevos retos y nuevas creaciones sí tengo que tener claro una mayor neutralidad a la hora de decir, pues no los evito, los tengo, lo digo. Y persuado para no llegar a él, saber manejarlo para no llegar a un conflicto dramático o problemático, sino tener un diálogo, una discusión sana que pueda tener esa libertad y esa claridad. Para eso requiero sentirme libre de decirle al otro, esto necesité. Por ejemplo, si hubiese podido decirlo a mi madre, a mi padre, a mis profesores, no es infantil mis ideas, no voy a hacer esta tarea por esta razón, no hubiera sido posible, no, tenía que hacerla. Eso hubiera sido un conflicto de razón. Sí, pues porque la crianza pasada era golpes, groserías, o sea, no era una crianza de vamos a conversar y vamos a entender qué está pasando y esto va a ser así, no. Pero si yo hubiera podido, no, es que no, en ese momento no dependía tanto de mí. Pero si hubiese recibido de ellos un claro que sí, claro que no eres infantil y claro, no hay que hacer esta tarea, inventa tú la tarea que propones de tarea, realízala como tú lo quieras hacer. Hubiera sido interesante para que el manejo del conflicto se desarrollara. Sí, se desarrollara. No temo decir, esto no va a pasar, esto no puede ser, estás imponiéndome algo que no va con mi vida, con mis necesidades. Mi tiempo de niña es de tal a tal hora, de tal hora a tal hora juego, un ejemplo, entonces no voy a poder hacer la tarea. Si expreso necesidades asertivamente, si comunico una retroalimentación negativa de forma sana, precisa, asertiva, no se llega al conflicto a menos de que el otro ya sea violento y no lo reciba.
cosa que ya hay un poco de violencia en el sistema educativo, digamos, quitándole a los niños su pensamiento crítico, anulándolo, quitándole su tiempo, tanto que se refugian en los celulares. O sea, la vida de un niño hoy en día y de un adolescente, yo digo, menos mal alcancé a la otra generación, porque están con la imposición del colegio, reconstruyendo su historia, y en su tiempo libre hay conexiones virtuales, todo celular. No hay juegos reales. Yo jugaba a disfrazarme y a correr, y esa autenticidad del cuerpo permitió mucho desahogo. Bueno, en todo caso, al mirar la historia y al volver a entender si ese manejo del conflicto fue una barrera, sí, fue una barrera, claro. Porque interesante que yo ahora se me ocurre que si no tuviese miedo al conflicto y si dijera, bueno, se tiene, ¿qué me puede pasar? No me pueden golpear, si me golpean pues yo pongo límites. Decir propuestas, por ejemplo, el personero creo que pudo haber hecho propuestas. Yo siento ahora una certeza en mí que me dice, pues como personera me propongo como personera y propongo que la educación sea así, que unas personas que quieren la educación como la tienen puedan hacerlo, y los que no la manejen de manera autónoma, la manejen de manera autónoma. Propuestas que posiblemente me nieguen, pero que yo diga, las llevé a cabo, las expuse, y esto no se genera un conflicto porque no estoy agrediendo a nadie. Así que una persona sin temor al conflicto hoy en día, y notando cuándo puede pasar y cuándo no, porque eso no hubiese generado un conflicto. Hay cosas que si sé decir y sé efectuar, no van a llegar a eso. Así que moraleja, me queda el aprendizaje de que lo evitaba porque en su momento no sabía si iba a venir, no podía saber qué generaría un conflicto, ¿no? Mi vida era muy impredecible, el trato que recibía de otros era impredecible, o así se sentía. No podía predecir el buen trato, más podía predecir el maltrato, pero igual estaba en las probabilidades del universo. Hoy en día puedo decir que hay momentos donde sí puedo notar cuándo es, porque como adulta puedo definir aquí si va a haber un conflicto. Si yo peleo con alguien en la calle y le grito, sí, pero si yo digo a la persona, no, esto no va a pasar, necesito esto y lo otro, posiblemente no se genere, y si se genere no hay nada que temer. O sea, que pase lo que tenga que pasar. Más bien es una amplitud de experimentación. Me invita mucho a explorar lo que haya que explorar, los temas controversiales que haya que explorar. Por ejemplo, la educación es un tema controversial que no va a ser sencillo posiblemente, si yo tengo una idea educativa, desmontar todo un sistema que está por años y años obsoleto. Todo mejora, la tecnología avanza y la educación no avanza. Todavía hay métodos de aprender de una forma, aprender 1, 2, 3, dibujitos, rayitas, palitos, cosas que pueden servir en ciertas circunstancias, pero potencian de verdad las habilidades de los niños. No lo sé si la mente de un ser humano deba estar haciendo eso por años, en un lugar de 4 paredes, con 30 personas y una profesora. Bueno, pero eso me hace recordar una película que vi hace poco que se llama Cabrini, que ella tuvo que afrontar mucho el conflicto, tuvo muchas barreras, y analizándolo no temía el conflicto y logró sus objetivos, logró caminar hacia sus valores y sus intereses. Una presencia así, una certeza de voy hacia allá. Obviamente si podemos no tener conflictos, maravilloso, pues si los podemos evitar en el sentido de no huir de ellos, pero sí decir, pues para qué tengo, elige tus batallas, esta no la tengo, esta sí, perfecto. Si podemos discriminar o diferenciar eso, maravilloso, y hagámoslo, pero vivamos con la certeza de que estirar las piernas puede empujar a otro. Digamos, si mis piernas son muy largas y las estiro, pero si necesito estirarlas, y si de alguna manera el otro está ahí, le puedo decir que se corra, y si no, yo correrme, pero sí o sí voy a estirarlas, y puedo generar incomodidades porque los otros están cómodos incomodándome o algo así, no sé.
Bien. Sí. Da una sensación de libertad, de que yo reconozca que el conflicto puede existir y es natural si yo voy a ser controversial. Es parte de ahí y decir, bien, no. Me da una sensación de mucho poder y de mucha conciencia y claridad, como no sorprenderme. La protagonista de la película no se sorprendió, y es de la vida real, es una película interesante, si quieren vérsela. No se sorprendió con otro conflicto. Ya lo sé, ya sé que esto va a pasar y qué hay que hacer. Hagámoslo. Entonces, redondeando, tengo libertad. Tengo que es natural la confrontación en ciertas circunstancias de la forma asertiva. Darme el permiso de tener tiempo y sin interrupciones como fue, de vulnerabilidad. Y todo parte en dejarme. Todo lo organizo así. Infantil, Natalia infantil con sus curiosidades, y yo mando porque yo soy adulto a la niña, digamos, la regla impositiva, y de ahí se deriva no soy infantil con mis curiosidades y no hay reglas para aprender. Hay un libro de Einstein que habla de eso. Bueno, no nos vamos a desviar, pero esas dos cosas, sino que me encanta porque cuando encuentro un libro que habla sobre no hay reglas, necesitas despojarte de reglas para construir tus pilares, porque sí vas a tener pilares y pautas que guían tu vida, pero no reglas arbitrarias que te han dicho porque sí. Al menos a mí en mi historia eso no va. Eso es una limitante, una barrera. Y yo ver cómo esas dos heridas han sostenido la no vulnerabilidad en el aprendizaje, la no emoción, la no capacidad de asombro, estando guardadita, el no confiar en otros, el no revelar a otros mis ideas, el no abrirme a compartir y vincularme por el desconocimiento de dónde están esos entornos de aprendizaje, el tener el tema de la concentración. Es como que la moraleja es: experimenta, hay tiempo, no te voy a interrumpir, no es tonto, no es infantil. Ve, experimenta el aprendizaje, tu curiosidad de aprender y crear. Y si eres la rebelde de que se va por la parte de atrás, hazlo. Si eres Alicia en el País de las Maravillas, que no debía entrar por ese agujero y entra y conoce cosas hermosas y raras y extrañas, extravagantes, pues sé esa persona. Y tú vas hilando entre los 5 puntos que viste o que ves en la pantalla, vas hilando para que el mensaje te llegue, o sea, el mensaje al fondo de tu corazón a la hora de decir: ya sabemos que si en la metáfora de Alicia en el País de las Maravillas fui la que tenía que leer, así como tenía ya que leer un libro que no la conectaba, que se quedaba dormida, creo. ¿Cómo así dejarme emocionar? Y desbloquear aprendizajes de normas. Es que es toda una vida de imposiciones, de un tengo que. Y sé que no soy la única. Me da curiosidad ustedes que habrán vivido, que habrán experimentado. Pero sé que no soy la única porque es un mundo humano y todos estamos cobijados bajo esa educación. Y está la premisa de: el niño no sabe, yo tengo que enseñarle lo que él no sabe y no sabe que debe saber. O sea, hay ciertos puntos donde es claro que vamos a proponerle una educación, pero con la curiosidad que yo recuerdo que tenía, no era ni necesario. Yo creo que me hubiera leído todos esos libros y... Oye, sí, queda la pregunta. Si hoy en día tengo todos esos libros que quiero leer y soy Alicia en el País de las Maravillas, dejarme emocionar y tener la certeza de, bueno, no seré interrumpida, y si soy, regreso, pero yo ahora mando en mi tiempo.
Yo ahora puedo apagar el celular, puedo apagar todo y decir, me quedo con esto las horas que hagan falta. Da un poco de miedo porque es una vulnerabilidad como lo desconocido, el lugar que siempre quise. O sea, sí, Alicia como está entrando. El lugar que siempre quise, qué emocionante. Entonces, vamos a seguir reconstruyendo la historia académica porque faltan más áreas, pero me quedo hoy con la metáfora de Alicia por explorar un mundo de maravillas y siguiendo su curiosidad, siguiendo su vulnerabilidad, porque es vulnerable, mis curiosidades son vulnerables porque tocan la herida de ser infantil, de ser tontica, de las ideas bobitas, de una Alicia sin temor al conflicto o sabiendo elegir cuándo, cómo y dónde, con quién. Y quedo con eso porque que también reúnan ustedes una metáfora es muy bueno. Quedo con eso porque la próxima vez que nos encontremos vamos a mirar otros aspectos como relaciones, lugares, tiempo, intereses o valores, no sé. Creo que voy a pensar bien por cuál, no sé todavía cuál elegir, pero voy a pensar cuál es pertinente tomar para la siguiente reconstrucción del área académica. Sí. Y que complemente lo que ya venimos haciendo. Es como una cebollita que se va creciendo. La primera descubrí las interrupciones y en esta descubrí la parte arbitraria, lo difícil que es lidiar con lo arbitrario, pero lo necesario que es decir no y tomar la decisión de seguir al conejo. Me encantan las metáforas. Creo que me encantan las metáforas hasta que no la dije y empiezo a conectar todo, digo, claro. Seguir al conejo, seguir mi intuición, seguir mi placer, seguir mi creatividad, se requiere la fuerza para llevar contravía hacia mi historia. Y ustedes pregúntense, ¿cuáles son los aprendizajes que vivieron que hoy en día hacen que tengan esa historia, esa actitud frente a aprender y crear? Porque yo asocio y equiparo área académica no necesariamente con aprender y crear, es mucho más que eso, pero esa es la primera experiencia que un niño tiene y un adolescente tiene frente a lo creativo, el área académica, eso es lo que conoce, lo que se le presenta de ahí, por eso lo he manejado así. Bien, porque también puedo aprender cosas en el nivel familiar y demás, pero bueno, es eso, que hoy en día miramos barreras. Así que sería muy interesante mirar de pronto intereses y valores, tal vez los reúna en un mismo episodio donde, no sé todavía, pero voy a pensar si empiezo con ese. No me comprometo porque luego cambio de parecer. Pero sería interesante mirarlo. Mirarlo. A ver qué persigue Alicia, ¿cuál es el conejo que persigue? Necesito untarme de eso, saborearlo, provocarme de su olor, de intereses y valores, porque eso es lo que voy a perseguir. Ya tengo la barrera y también tengo un poco de claridad frente a eso, pero aún no podría decir si a la Natalia le encantaba esto. Como que falta ese episodio para decir, esto era lo que yo perseguía. Ustedes, ¿qué perseguían? ¿Qué persiguen? ¿Qué siempre han querido? Que siempre han querido. Bien, hoy ha sido muy increíble. Entonces, espero que lo piensen, lo procesen, porque esto es un bocadillo. Una entrada pequeña frente a todo el manjar que se viene. Ya les queda la intimidad de su corazón para procesarlo. Yo me voy a quedar procesando esto porque si requiero continuar niveles como cosas que ya no revelo, ¿no? Yo revelo una cierta parte, pero hay cosas que no revelo que quedan para mí. No todo se trata de decírselo, sino me expongo en la medida en que puede ser útil para alguien más.
bien, además de para mí. Entonces, espero que les haya servido muchísimo.